Lenguaje y literatura para séptimo grado. Anticipación. Ante el tema. La selección de la información. Actividad 1. Respondo a la pregunta. ¿Qué pasos debemos seguir para recopilar información necesaria en una investigación? Encuesta, entrevista, prueba, observación. En la semana anterior, ¿qué estrategias utilizamos para seleccionar la información? Que no se contradiga con otra fuente, que la fuente sea confiable y con respaldo. ¿Qué pasos seguimos para esquematizar la información de un texto? Recoger todas las ideas contenidas en el texto, utilizar frases cortas y concisas pero que tengan sentido en sí mismas, seleccionar las palabras que identifiquen el contenido del tema, favorecer con disposición el orden y la estructura del esquema a una rápida visión del mismo. ¿Qué proceso seguimos para tomar apuntes de una información específica? Escuchar, leer con atención, captar las ideas fundamentales, comprender, analizar, sintetizar, escribir. ¿Cuál es el proceso que seguimos para redactar un texto? Tenemos que decidir qué información queremos transmitir y en qué orden expresaremos las ideas. Asimismo, debemos darle forma mediante la utilización del código lingüístico. Defino qué son los adjetivos y describo ejemplos. El sol radiante es el calificativo. La gata negra. El río turbulento, la ciudad ruidosa. Leamos las oraciones. El sol radiante resplandecía en el cielo. La gata negra está en el tejado. El río turbulento corre por su cauce. La ciudad ruidosa duerme por las noches. Continuamos. Construcción. Actividad 2. Leemos la información. Técnicas para seleccionar información. Ideas principales. Ideas principales. Las ideas principales son las que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo, estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Subrayado. Su objetivo es destacar las ideas esenciales de un texto. Posteriormente, se puede recordar el contenido de dicho texto al leer únicamente lo subrayado. Es recomendable que el subrayado se realice a lo largo de la segunda lectura del texto o tema que tenemos que estudiar, pero también se puede ir señalando algunos datos o ideas principales en la primera lectura. Rápido. Hoy vamos con teorías de esquema. Un esquema es una estructura abstracta de conocimiento que permite organizar la información importante de un texto, lo que ayuda a sistematizar la memoria, la información que ha de ser recordada. La elaboración de esquemas sirve para sintetizar ideas a desarrollar en un texto, comprender la información que se lee, elaborar un resumen o una síntesis de un contenido, entre otros. Leemos el siguiente párrafo y subrayamos la idea principal. Aquí están las ideas principales, subrayadas, la principal y la secundaria. Leemos el siguiente párrafo y subrayamos la idea principal. En primer lugar, hay que decir que la televisión puede verse como un elemento positivo, porque, entre otras cosas, permite estar informado en todo momento a través de los noticieros. Otro aspecto a favor es que permite aprender sobre temas desconocidos gracias a los documentales. Además, la televisión es un medio de entretenimiento cuando se tiene la oportunidad de ver una película, serie favorita o alguna transmisión deportiva relacionada con el fútbol o baloncesto. Elaboramos en el cuaderno un mapa mental en donde ubiquemos la idea principal y las ideas secundarias. Esta, esta es la idea principal. La televisión puede verse como un elemento positivo. La idea secundaria permite aprender, documentar la idea terciaria. Otra idea secundaria permite estar informado. Los noticieros. La terciaria. Otra idea secundaria sería
medios de entretenimiento, película, serie, transmisión deportiva, fútbol, baloncesto, entre otros. Se acceder a un mapa mental de párrafos. ¿Qué es un mapa mental? Se trata de una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la visualización de ideas de forma esquematizada, todas ellas relacionadas entre sí, las cuales en conjunto ayudan a explicar el contenido de un tema en específico. Producto, el tema es producto de la redacción de un párrafo. Actividad 3. El párrafo es una estructura o unidad organizativa del texto escrito. Su función es distribuir el contenido o información global de un mensaje en segmentos más pequeños. Es visualmente reconocible, ya que se presenta como una serie de líneas delimitadas por mayúscula inicial y el punto y aparte. Además, la organización del texto en párrafos es una de las importantes para la escritura y para la lectura. Por una parte, permite que el escritor organice sus ideas con fluidez. Por otra, ayuda al lector a comprender, seguir memorizar el contenido. Estructuralmente, el párrafo tiene un sentido completo por sí solo, ya que posee una oración principal y varias secundarias. Pero, además, forma parte de una unidad mayor, el texto. Si bien comparten características generales, los párrafos también presentan rasgos particulares que dependen de su disposición en el texto, de su finalidad discursiva o de su diseño en la página. A continuación se explican los tres tipos de párrafos según, según estos tres criterios. Con los tres tipos de párrafos están los párrafos expositivos, párrafos argumentativos y párrafos narrativos. Párrafo expositivo. Su función es presentar ideas y conceptos en un orden lógico. Párrafos argumentativos. Su función es persuadir mediante razones o justificaciones de la validez o importancia de un punto de vista, opinión, juicio o tesis. Párrafos narrativos. Su función es presentar en un orden determinado un conjunto de hechos, eventos o acciones. Comenzamos sobre el tema formulando preguntas a nuestro docente. Actividad 4. Elaboramos un mapa conceptual de la información de la actividad anterior. El párrafo. Su idea principal o secundaria sería es una estructura o unidad organizativa del texto escrito. Como idea terciaria tenemos su función es distribuir el contenido o información global en un mensaje o un segmento más pequeño. Otra idea secundaria, tipos de mensaje, tipos de párrafo, expositivos, argumentativos y narrativos. Continuamos. Actividad 5. Paso 1. Planificamos la estructura de un párrafo narrativo. Vamos con un párrafo narrativo. El paso 1. Formulamos los objetivos a partir del tipo de texto que queremos escribir y las razones para hacerlo. Enseñar. El narrativo, pero vamos a enseñar. ¿Cuál será el tema? Los derechos humanos. Paso 2. Elabora un organizador gráfico con la idea principal y la secundaria de nuestro párrafo. ¿Para quiénes son la idea principal? Ideas secundarias son inherentes. Inherentes que no se los pueden quitar. Descripción de los derechos humanos que no nos pueden quitar. Idea terciaria. Paso 3. Redactamos un borrador o primera versión del texto teniendo en cuenta lo planeado en la etapa de planificación. Veamos. Los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos de alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Paso 4. Revisamos en conjunto el párrafo que hemos escrito, revisando las características externas, estructuras, oraciones
internas como signos de puntuación y ortográfico. Esto como una ayuda podemos ocupar Word, lo digitamos en Word para que nos corrija, o lo digitamos en Gmail, que también corrige, para ver si nos faltan unos puntos, tildes o comas. Desarrollamos los mismos pasos para escribir un párrafo argumentativo. Nuestro argumento se llamará, veamos, dar, ¿cuál será el propósito de nuestro párrafo? Hacer conciencia. ¿Cuál será el tema central? El uso del agua. Tema principal, conciencia a la hora de utilizar el agua. Tema secundario, esta sustancia es fundamental para la vida. Tema terciario, muchas personas malgastan el agua. Puede ser secundario, terciario. Veamos lo que pusimos en el texto. Todas las personas tienen que ser más conscientes a la hora de utilizar el agua. Esta sustancia es fundamental para la vida de muchos seres vivos, para la producción de alimentos y para muchas otras cosas. Sin embargo, muchas personas malgastan el agua porque utilizan más de lo que realmente necesitan. Por ejemplo, hay personas que lavan pequeñas cargas de ropa, lo que provoca que utilicen más veces el lavarropa y, por ende, que utilicen más agua. Continuamos. Ya para casi para terminar la clase. El adjetivo calificativo. Actividad 6. Planifico. La escritura de un párrafo descriptivo. Descripción de un lugar topográfico. Para ello, primero leo la siguiente información. El adjetivo es una clase de palabra o parte de una oración que complementa el sustantivo para calificar, para calificarlo. Expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas, perceptibles por los sentidos como el libro grande. ¿Cuál es el calificativo del libro? Es que es grande. O abstracta, abstractas, cognoscible por la mente, como el libro difícil, como el calificativo difícil. Estos adjetivos acompañan al sustantivo libro, cumplen la función de especificar o de resaltar algunas de sus características. En español, una clase de adjetivos se sitúa delante o después del sustantivo al que se refiere, con el cual concuerda con el género y número. Sin embargo, existen adjetivos de una determinación fuerte, hábil, que no experimentan variación de género, aunque sí de número. También existen adjetivos de dos determinaciones, bueno, buena, malo, mala. En posición antepuesta a un sustantivo, algunos adjetivos a poco copan, es decir, pierden alguno de sus elementos finales. Por ejemplo, hombre bueno, un buen hombre. Territorio grande, un gran territorio. En el cuaderno desarrollo los pasos 1 y 2 de la etapa de planificación de un párrafo. Formular el tema, el propósito de las ideas principales. Vale, el tema lo puse los hijos. Propósito, describir a los hijos. Idea central, son un regalo de la vida. Pienso en los sustantivos que incluiré en mi párrafo y qué adjetivo pueda utilizar para describirlo. Hago una lista de especificando utilizando apócope de objetivo. Me guío el siguiente ejemplo. El sustantivo que le agrego son regalo. Él nos da un ejemplo. Día, bueno, fue buen día. Regalo, enorme. Son un regalo enorme. Los hijos son un regalo enorme. Bendición, hermosa. Los hijos son una bendición hermosa. Lucha, grandiosa. Por los hijos hay una lucha grandiosa. Comenzamos. Son un regalo enorme, una bendición hermosa. Son los frutos de nuestra existencia y un premio que nos entrega el destino, como un espejo. En ellos nos vemos nosotros mismos. Por eso tratamos de darles lo que no pudimos tener y siempre hacemos una lucha grandiosa por verlos felices. Son como pedazos de carne por lo que corre nuestra propia sangre y nuestra esencia, aunque no son nuestros. Los hijos son nuestros mientras no puedan valerse. Luego serán de su propia familia y así funciona la vida. Reflexiones sobre los cuidados en su enseñanza y los valores que debemos
inculcarles para que sean personas de bien y tengan un futuro exitoso. Bueno, con eso le damos fin a la clase. Hoy vamos a practicar lo aprendido. Ya finalizando la unidad 1. Practicamos lo aprendido. Antes de la lectura, escribo un párrafo sobre lo que creo que trata el cuento. Tratará el cuento con el título El gato con botas. Vamos a ver. Escriba un párrafo. Dice, es una herencia de una existencia de pobreza, una vida con hambre. Al solo verlo, solo pensó en merendarlo, en comérselo, usar su piel y después esperar una desdicha, o sea, la muerte por hambre. A todo esto, el menino solo escuchaba, el gato solo escuchaba los lamentos de su amo, pero se hacía el desentendido. Pero le dijo, no te preocupes, amo, solo dame una bolsa y una bota, para que notes que tu herencia no es tan pobre. El amo no abrigó ilusiones a las palabras, pero ya había visto actuar y no dudó en verse socorrido. Leemos el fragmento del cuento. Había una vez un molinero que tenía 3 hijos y que les dejó como única herencia su molino, su burro y su gato. El reparto fue bien simple, ya que no se necesitó llamar al abogado ni al notario, pues habían consumido por el cobro todo el pobre patrimonio. El mayor recibió el molino, el segundo se quedó con el burro y el menor le tocó al gato. Este se lamentaba de una mísera herencia. Mis hermanos, mano, decía, podrán ganarse la vida conveniente trabajando juntos, lo que es yo, después de comerme al gato y hacerme un manguito con su piel, me moriré de hambre. El gato escuchaba estas palabras, pero se hacía el desentendido y le dijo, en tono serio y pausado, no debes afligirte, mi señor. Solo tienes que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar entre los matorrales y de veras que en tu herencia no es tan pobre como piensas. Aunque el amo del gato no abrigaba sobre esto grandes ilusiones, aunque ya le había visto dar tantas muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, colgarse de los pies y esconderse en la harina para hacerse el muerto, que no desesperó de verse socorrido por él en su miseria. Esperanza era el gato. Durante la lectura, contesto. ¿Qué acciones cree que tomará el gato? Ayudar a su amo a salir de la pobreza. ¿Qué creo que hará su amo? Verse socorrido por el gato. Ah, continúo la lectura del cuento. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se calzó las botas y echándose la bolsa tras el cuello, sujetó los cordones de esta con las 2 patas delanteras y se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Se puso a recoger hierbas y las metió en su saco y se metió y se tendió en el suelo como si estuviera muerto. Aguardó a que algún conejillo, poco conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. Apenas se había recostado cuando vio un atolondrado conejillo que se metía en el saco y el maestro gato, tirando los cordones, lo encerró y lo mató sin misericordia. Muy ufano con su presa fue al palacio del rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde al entrar hizo una gran reverencia ante el rey y le dijo, he aquí, majestad, un conejo del campo que el señor Marqués de Carambas era el nombre que inventó para su amo. Me ha encargado obsequiarle de su parte. Dile a tu amo, respondió el rey, que le doy las gracias y que me agrada mucho. Y tenemos una escena donde están regalando el pobre conejo
ya preparado para comer. Ya casi terminando, vamos a la siguiente lectura, siempre del mismo cuento. El gato continuó durante 2 o 3 meses llevando al rey obsequios de parte de su amo. Un día supo que el rey iría a pasear a las orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo: si sigues mi consejo, tu fortuna estará asegurada. Tienes que bañarte en el río, en el sitio que te mostraré, y enseguida yo haré lo demás. El marqués de Carambas hizo lo que el gato le aconsejó, sin saber de qué serviría mientras estaba bañándose. El rey pasó por allí y el gato se puso a gritar con toda su fuerza: ¡Socorro! ¡Socorro! El señor marqués de Carambas se está ahogando. Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la porzuela y reconoció al gato que tantas veces le había llevado obsequio. Ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al marqués de Caramba. Mientras sacaba del río el pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey: cuando su amo se estaba bañando, unos ladrones se llevaron su ropa, a pesar de que al ver los gritos con toda su fuerza: ¡auxilio, ladrones, auxilio!, el pícaro gato las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas vestiduras para el señor marqués de Caramba. El rey le hizo mil atenciones como el hermoso traje que le acababan de dar realeza a su figura, ya que era puesto bien formado. La hija del rey lo encontró de su agrado. Bastó que el marqués de Caramba le dirigiera 2 o 3 miradas, sumamente respetuosa, algo tierna, y ella quedó locamente enamorada. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó haciendo, encontrando a unos campesinos que segaban en un prado, les dijo: buenos segadores, si no dicen al rey que el prado que está ensegado es del marqués Caramba, lo haré picadillo, como carne de bullo. Cuando el rey preguntó a los segadores de quién era el prado que estaba segando, es del señor marqués de Caramba, dijeron a una sola voz, puesto que las amenazas del gato los había asustado. Tienen aquí una hermosa herencia, dijo el rey de Caramba. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor marqués de Caramba, le dijo: después de haber bebido 5 o 6 copas, solo dependerá de ti, señor marqués, que seas mi yerno. El marqués, haciendo grande reverencia, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor y ya no corría tras la rata, sino para divertirse. Guau. El amo del gato se casó con una hermosa princesa. Ya para terminar, contestemos. Explico cuál es la importancia del personaje principal del cuento. El gato con bota es el que mueve toda la historia, aportando ideas, haciendo hazañas que lo hacen un héroe en la historia. Explico qué arquetipo representa el personaje principal. El amo del gato representa a las personas que con humildad esperan ser ayudados. Describo en qué clase de ambiente se desarrolla el ambiente físico, psicológico, sociocultural. Físico: zona rural, la casa, el bosque, el río y en el campo. El palacio del rey. Psicológico: el gato astuto. El ambiente psicológico: el chico con anhelo de que le ayuden. El rey es noble. Sociocultural: el gato es emprendedor, el chico atento y el rey agradecido. Redacto 2 párrafos comentando el cuento leído y tomo en cuenta lo siguiente. Vamos ahora a los últimos 2 párrafos que nos pusieron del cuento. El rey vio que el amo del gato, que tantos regalos le había dado, se estaba ahogando. Rápido pidió que le ayudaran. El gato escondió la ropa de su amo y dijo que se las habían hurtado. El rey no dudó en dar buena ropa al que hicieron creer que era un marqués. Al ver a la princesa se enamoró de él. Se enamora del amo del gato. Más segundo párrafo y último.
Ya con sus planes ya consumados, el gato fue donde unos campesinos los cuales obligó con amenazas a que dijeran que esas tierras eran de su amo, el marqués de Carabas. Así llamaba a su pobre amo. Cuando el rey llegó a esas tierras, lo que dijo el gato, eso dijeron los campesinos por miedo. Y con eso el rey no dudó en hacer del amo del gato su yerno. Así hacemos el argumento. Características del cuento maravilloso. Un gato muy astuto hace que su amo se case con una princesa. Gato listo. Explico con qué tipo de párrafo está elaborado. El tipo de párrafo es narrativo, es una narración. Clasifico a los personajes según su tipo. Estereotipo, arqueotipo, humano y no humano. El gato con bota, estereotipo, no humano. El amo del gato, arquetipo, humano. El rey, arquetipo, humano. Comento las cualidades del gato, comparada con las cualidades de otros animales del cuento. Astuto y pícaro, pícaro. No como el conejo que atrapó, que no fue muy listo. Bueno, eso ha sido todo. Hasta la próxima.